Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestro webinar. Bienvenidos. Mi nombre es Gemma Merino, soy la directora de High Speed Solutions, el área de consultoría e innovación estratégica dentro de la Riva Group. Me acompaña hoy Grace, que es parte de mi equipo, y bueno, vamos a estar con vosotros compartiendo nuestros pensamientos, nuestras reflexiones, y esperamos también que participéis, ¿no? Que nos podáis acompañar con vuestras preguntas, con vuestras dudas, ante este tema que está suponiendo, pues bueno, un reto para todos, ¿no? Y una nueva forma de empezar a vivir. Entonces, solo como un recordatorio, este es el cuarto de una serie que venimos haciendo desde que esta crisis comenzó a darse en otras partes del mundo, que ni siquiera había llegado en México, ¿no? Empezamos con Marketing del Caos, muchos de vosotros estabais ahí con nosotros. Seguimos con Del miedo y la incertidumbre al bienestar y al equilibrio. Todavía tenemos en marcha Zona de Reconexión, que es un tracking diario donde pues, recolectamos la información por parte de los consumidores, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Os animo a que participéis porque la información está muy buena y ahora en esta situación tenemos que ir día a día, ¿no? Aprendiendo, porque estamos en algo tan anómalo que jamás habíamos vivido, pues que tenemos que ir experimentando en el on the job, ¿no? Y bueno, hoy estamos aquí con A Brave New World, ¿no? Que lo que hemos hecho es sintetizar mucha de la información que venimos aprendiendo con nuestros compañeros de la Riva, adicionalmente sumar la visión de expertos que nos han dado su punto de vista y bueno, he entendido mucha de la información que anda circulando por ahí, ¿no? Hoy más que nunca estamos todos tratando de resolver pues, preguntas y dudas que genera un problema y eso hace que podamos unir fuerzas, ¿no? Y de alguna manera pues podamos dar algunas guías de hacia dónde va esto, ¿no? ¿Y por qué este nombre, ¿no? A Brave New World. bueno, lo hemos escogido en referencia a la novela distópica de Aldous Huxley, porque sí se está planteando muchísimo, sobre todo en Europa, qué va a quedar de todos los protocolos súper coercitivos y autoritarios que se han implementado durante la crisis, ¿no? Entonces, mucha gente le teme un poco a tener estructuras de control muchísimo más estrictas del tracking, de tener un chip en su teléfono, en su pasaporte para controlar nuestros estados de salud. En fin, entonces sí hay esta referencia, esta proyección un poco totalitaria, que es una hipótesis, pero también estamos utilizando la palabra de bravery, porque sí pensamos que en un contexto donde es imposible tomar decisiones a partir de indicadores externos claros, lo que vamos a necesitar es tener la valentía de tomar decisiones a partir de lo que somos, de nuestra esencia y de nuestros valores. En definitiva, si queremos que os llevéis un mensaje pues claro hoy, ¿no? Es esto, ¿no? Hay que ser valientes. La verdad, ya empezábamos el 2020 hablando un poco de esta valentía y creemos que, pues, hoy más que nunca tenemos que hablar de ella, ¿no? Entonces, bueno, después de ese inicial como paralización y iba a decir what the fuck, pero no lo voy a decir, esto de, ¿está pasando esto realmente, no? Y la descarga de estrés que nos ha generado, lo cierto es que ya vemos que estamos evolucionando hacia otro lugar, ¿no? A un lugar más de asumir, de mirar hacia adelante, de ver para dónde podemos empezar como pues accionar o por lo menos a pensar hacia dónde puede ir la cosa, ¿no? ¿Por qué queremos ir ya hacia adelante? Bueno, porque nos hacen muchas preguntas los clientes, nuestros amigos, las personas en general, ¿no? Y hoy hay muchas dudas sobre, por ejemplo, cómo priorizar, ¿no? ¿A qué información le puedo dar o le tengo que dar más importancia porque va a ser más relevante, ¿no? ¿Qué es aquello que va a desaparecer y aquello que se va a quedar, ¿no? Y cómo impactará esta crisis en nuestro sistema de valores incluso, ¿no? Valores que sabemos que son súper esenciales para las marcas, forman parte de su equity, súper esenciales para la gente en general, ¿no? Las instituciones y cómo operarlas va a ser un reto también al que nos vamos a estar enfrentando, ¿no? Y decir que es extremadamente difícil esta situación. ¿Por qué? Porque para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es comprenderlo bien, ¿no? Y siento decepcionaros, pero tampoco nosotros lo comprendemos muy bien todavía, ¿no? Estamos trabajando cada momento y en cada segundo para entenderlo un poquito mejor, pero hoy hay muchas más preguntas que respuestas, ¿sí? Si bien podemos entender un poco de dónde veníamos, en qué momento estamos y hacer algunas proyecciones de hacia dónde va, ¿no? Lo que sabemos de seguro es que, bueno, nuestra sociedad o nuestras sociedades están enfrentando un triángulo estresante en tres dimensiones, ¿no? Obviamente el detonador de esta crisis fue el tema de la salud,
que sí, la verdad, asustó muchísimo a la gente. Todos tenemos una percepción del miedo diferenciada según nuestra condición física, según el lugar donde vivimos, etcétera. Pero bueno, la salud es un tema de preocupación, pero estamos viendo muchísimo en nuestros trackings en México y en Europa, que esta preocupación está migrando mucho al tema económico, obviamente, ¿no? En esta situación de parálisis y de estancamiento de la productividad. Y estos dos miedos convergen hacia una gran interrogación relativa a nuestro estilo de vida. ¿Qué quedará de nuestro estilo de vida después de esto? Esto converge en un sentimiento global de miedo, una gran ansiedad y ya un inicio de frustración, sobre todo para los mercados que ya llevan bastante tiempo en confinamiento, ¿no? Comenzamos a asumir que tendremos que sacrificar algunas cosas y beneficios que ya teníamos por adquiridos, empezando por los recortes de salario, simplemente, ¿no? Antes de esta crisis, todo nuestro sistema de valores giraba en torno al concepto de progreso y llevábamos 200 años en eso. Y el progreso para nosotros era principalmente el movimiento de personas, libertad de circular, de atravesar fronteras, movimiento de circulación de capitales, pero eso era definitorio en términos de progreso. Progreso, obviamente, también se materializó y se cristalizó principalmente en el tema de crecimiento, obvio. ¿Y ahora qué vamos a hacer en un momento de estancamiento total? Y finalmente, el progreso era consumo o consumismo. Todo esto está siendo cuestionado. Esta búsqueda de progreso ha sido brutalmente interrumpida, nuestro sistema de valores está golpeado y retado, y estamos tomando pues un break obligatorio, ¿no? Todos queríamos un poco más de tiempo libre y de vacaciones, pues ahora todos estamos en casa. Sin embargo, no todos obviamente lo estamos madurando de la misma manera, ni viviendo de la misma manera, ¿no? Antes del COVID, la polarización de la sociedad ya se estaba convirtiendo en una norma, ¿no? De un lado se estaba notando un movimiento relativo a la incertidumbre que ha creado la globalización y gente que reaccionaba de manera bastante negativa, y esto daba movimiento y daba pie al brote de estas tendencias un poco populistas, porque todos esos movimientos de reacción a la globalización y al multiculturalismo se cristalizaban en forma de repliegue, ¿no? Esto ya era una forma de polarización de las sociedades que podemos observar en muchos lados, empezando por Estados Unidos, pero en otros lados también. Del otro lado, también se estaba polarizando la sociedad en reacción a la hiperproductividad, y se estaban buscando nuevos modelos y sistemas de vida y estilos de vida, ¿no? Entonces la gente estaba buscando ya modales de vida y estilos de vida un poco más alternativos, que tuvieran más que ver con la sustentabilidad, pero que tuvieran también que ver mucho más con lo digital. Ya estaban anticipando lo que era el trabajo remoto, y estaban viviendo en el campo, pero trabajando como consultores en finanzas en Nueva York. Pero trataban de buscar alternativas a finalmente lo que era la norma antes del COVID-19. Entonces, en el medio estaba este puente de valores que unía estos dos extremos de la sociedad y que finalmente representaba nuestra normatividad social, ¿no? Caracterizada por la búsqueda del éxito personal y la calidad de vida. Pero hoy este puente se ha roto. En este tiempo teníamos diferentes valores coexistiendo en la esfera del repliegue y del conservatismo y la tradición y el regreso a las cosas conocidas. Pues teníamos un reanclaje a la familia, a la seguridad, a lo local, también una expectativa de más control, de más estado, de más orden, de más jerarquía y verticalidad. Del otro lado, en el mundo de la reinvención, ya la gente estaba pensando más en términos de deceleración, de sustentabilidad, de economía compartida, de redistribución, y buscando alternativas y creando también un mundo startup más flexible. Y en el territorio de la norma social y del mantenimiento, obviamente estábamos mucho en un tema de orientación a resultados y a metas y a productividad, caracterizados por la búsqueda de éxito, de prosperidad y de satisfacción inmediata. Valores y actitudes que hoy están moviéndose, o sea, están en movimiento, se han vuelto líquidos. Estamos viendo que este polo del repliegue y del conservatismo está cobrando valor. La gente pide más Estado, se quiere apegar a lo conocido para confrontar lo desconocido, pero eso significa más regreso del Estado, como referencias para actuar súper claras, mucha guianza, ¿no? Del otro lado, el Reinvent se está activando. Todas las modalidades colaborativas, cooperativas, la idea de una economía un poco más igualitaria se está activando por razones contextuales. Pero en el mundo de la norma social y del mantener lo que existe, es lo que actualmente está mega retado, súper inestable e invalidado.
Y podemos hipotetizar que en este momento de crisis los extremos se van a radicalizar, porque lo que pertenecía a este territorio del mantenimiento de la norma social ya no existe. Entonces, parte de la gente que estaba en ese grupo, que es la mayoría de las sociedades, va a migrar hacia el repliegue, la regresión del control y la introversión y el anclaje a valores más conservadores. Y la otra parte se va a mover a este tema de reinvención, de desaceleración, de colectivismo y de sostenibilidad. Pero ¿qué va a quedar en el universo de la norma social entre estos dos polos? Todavía no lo sabemos, pero pensamos que sí, va a haber una polarización fuerte de las extremidades. Es interesante también decir en estas polarizaciones, ¿no?, que obviamente con este movimiento de valores va a haber gente que se vaya a pasar de un lugar a otro, ¿no? Es probable que gente que se estuviera reinventando se vuelva un poquito más conservadora, o que gente que estuviera en el repliegue abra sus puertas. Eso también nos va a llevar, por eso tan importante la monitorización del comportamiento, ¿no? Porque pues, estamos saltando de unos lugares a otros. Entonces, al final estamos en una fase de reconceptualización muy clara, que también debemos asumir a nivel personal y a nivel corporativo y a nivel institucional, ¿no? Para navegar la novedad, ¿no?, y empezar a transitar un poquito mejor eso que desconocemos y que nos da tanto miedo y que nos genera tanta incertidumbre, en la parte del retreat se están empezando como a recentrar en las estructuras existentes, ¿no? Se están sujetando a aquello que nos da seguridad, y en lo esencial habla también de centrarte casi en ti mismo y en tu círculo cercano, ¿no? Hay valores ahí interesantes que adquieren gran relevancia, como es la nostalgia, la lealtad, la seguridad, que pues bueno, adquieren protagonismo, ¿no? En la parte del reinventar, estamos todos pensando cómo reconstruirnos e incluso repensarnos, ¿no? O sea, ¿qué tal si ya no voy a poder seguir siendo consultora estratégica, ¿no? ¿Qué tal si ahora me tengo que dedicar, no sé, tengo que aprender otras cosas o dedicarme a estudiar otros fenómenos, ¿no? Entonces, claramente hay un tema de cómo te reconstruyes, ¿no? Y también, tanto individualmente como hacia la sociedad, ¿no? La solidaridad, el compartir, el apoyo, siguen siendo muy relevantes. Y no perdáis de vista la creatividad, ¿no?, que llevamos tantos años hablando de ellos en nuestro negocio y ahora adquiere un protagonismo esencial porque es una herramienta casi de supervivencia, ¿no? Y en la parte del maintain se están cambiando también como los focos de energía, ¿no? ¿Y qué están buscando? Motivación e inspiración. O sea, la gente no sabe qué demonios hacer, ¿no? Es como, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo le hago? Y pues no está siendo tan sencillo encontrar respuestas en ese sentido, ¿no? Entonces hay un tema de reempoderar, hay un tema de ser transparentes, o sea, hay como más realismo por ahí, ¿no? La gente quiere que les digas las cosas tal como son, ¿no? La comunicación aquí va a ser súper relevante, ¿no? Prefieren saber a no saber, pues porque ya no sabemos muchas cosas. La accesibilidad a esa información y a productos y a otro tipo de cosas va a ser también muy relevante. Obviamente la empatía, que ya veníamos arrastrando hace un par de añitos, ¿no? Como pues, esa deshumanización que estábamos percibiendo socialmente, también toma protagonismo, y el cuidado y el apapacho, ¿no? Al final nos estamos sintiendo súper vulnerables. De hecho, queremos hacer este punto de especial atención a la salud mental, porque son pocas las marcas y las instituciones que están poniendo el foco ahí, ¿no? En cómo gestionamos nuestra ansiedad. Hay muchos casos de ataques de pánico que se empiezan a reproducir, ¿no? Obviamente esto pasa mucho más en países donde el encierro es quizá más estricto, pero si bien hay gente que está procesando relativamente mal, pues este parón, ¿no? Ante tanta productividad que traíamos. Una cosa bien interesante que siempre lo comenta también Gaby y que me parece súper relevante, que es que existe hoy una falta de liderazgo, más allá de los líderes políticos, que pues, todos tenemos alguna consideración al respecto, ¿no? Hay una falta de liderazgo en general. Como decía antes, la gente quiere saber qué hacer, ¿no? Y hay tal aversión al riesgo, o sea, nadie quiere arriesgar, por eso lo llamamos a Brave New World, ¿no? Porque nadie quiere arriesgar y entonces nadie se está mojando y la gente está más perdida, pobre, que no sabemos ni para dónde, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Comenzar a accionar por sí sola, ¿no? Vemos muchos hábitos, rituales y rutinas que están surgiendo, ¿no? Algunas tienen que ver, por ejemplo, en la parte del repliegue con el incremento absoluto de la higiene, ¿no? México creo que era un país que ya venía muy bien en ese sentido, pero pues no sé si te vas a Europa, cuando trabajamos algunos proyectos con clientes de allí, pues esto no era tan así, ¿no? Y ahora se están hiperreforzando.
Se están buscando escudos de salud y de inmunidad para protegerse versus el virus, ¿no? Y hay un tema de antiglobalización. Bueno, ayer salió la noticia, ¿no?, que Trump cierra fronteras a la inmigración. Entonces, ante la pérdida de control, algunas instituciones y las propias personas están llevando a cabo hábitos y rutinas que les dan como ese recentro, ¿no? En la parte de mantener se está atendiendo mucho a las comunidades, pero comunidades más pequeñas, ¿sí? O sea, reuniones sociales remotas, este tema del e-commerce, de seguir comprando y de manejar de alguna manera el impulso y del consumismo, o mantener viva la indulgencia, ¿no? O sea, en el mantener, si veis, al haberse perdido este tema de la productividad, del éxito y tal, que eran valores centrales, la gente se resiste, dice, no, o sea, no puedo de ninguna manera dejar de perder lo que ya hacía, ¿no? Y entonces se hacen conciertos en línea, pero sientes que no sientes nada, ¿no? O estás hartísimo de conectarte a otro video call, pero pues es tu manera de sustituir lo que hay ahí fuera, ¿no? Pero la gente perdió su expectativa, ya no tiene nada que esperar. Está fuerte, ¿no? Y en la parte de reinvención, pues sí se están empezando a hacer nuevas cosas, ¿no? O sea, la celebración, cómo se está llevando el fitness a casa, ¿no? Cómo se está trabajando, obviamente, desde casa en algunos en algunas esferas, ¿no? Porque hay una pérdida de libertad. Entonces, no sé si me seguís escuchando. Entonces, de manera general, sí estamos en un tema de como hacer un reframe del valor mismo del tiempo. Hay gente intentando llenar su tiempo de cualquier manera, con deporte, cocinando, aprendiendo nuevas cosas, interactuando, pero se han roto y diluido completamente nuestras divisiones tradicionales o convencionales en términos de ocupación del tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, de manera, desde este punto de vista, cuanto más tiempo pase, más nuevos hábitos y actitudes y sentimientos se van a instalar, ¿no? Entonces podemos decir que tenemos como 3 diferentes etapas que nos van a permitir navegar este cambio. Está una etapa transicional, que se trata de adoptar comportamientos efímeros, realmente reactivos, de adaptación a la situación inmediata, ¿no? Tenemos otra esfera, que es la esfera de la adaptación, en donde pueden estar como cristalizándose comportamientos que serán más duraderos. Y finalmente tenemos otra esfera o polaridad, que es la esfera de lo transformacional, que van a dar a la emergencia de nuestro sistema de vida y a la... En el mundo de la transición, lo que estamos haciendo son rituales comunitarios. Ya hemos visto todas estas imágenes de los aplausos al personal médico, a los trabajadores civiles. Estamos sobreinvirtiendo en comida apapachadora, indulgente. Estamos también teniendo prácticas muy relacionadas con la nostalgia, visionando películas que ya conocemos desde siempre, viendo fotos antiguas de nuestros viajes. Entonces, en el mundo de lo efímero, sí nos estamos apegando a rituales nostálgicos y tradicionales que consolidan nuestra relación a lo conocido y a lo familiar. En el mundo de la adaptación, pues obviamente estamos viendo un boom del e-commerce, estamos todos como reevaluando y recalculando un poco todas nuestras habilidades, lo que sabemos hacer, a ver cómo vamos a reconvertir todos nuestros skill sets. Estamos conectando a través de amigos y familia, pero a través de nuevas plataformas. House Party, esta aplicación ha sido la que permite tener, o sea, party en línea más o menos, es un nuevo concepto, pero bueno, ha sido la #1 aplicación bajada en Europa durante la primera semana de abril. Hacemos mucho más prácticas de bienestar y de wellness, como yoga y meditación. Nos alimentamos de manera más saludable, por lo menos en México está muy claro esto, tratando de reforzar su sistema inmunitario, cambiando nuestras prácticas alimenticias. Y también estamos introduciendo nuevas marcas y productos en nuestro repertorio, particularmente en términos de higiene y alimentación. En este sentido, estamos en el mundo de la optimización, tratamos de hacer más con menos, o por lo menos de reciclar lo que tenemos.
Después, en la tercera etapa, que es la que está por venir, es la de la transformación. Entonces, pues estamos tratando de comprar más local. Todos sabíamos que lo teníamos que hacer, pero pues no necesariamente lo hacíamos, pero ahora la necesidad de apoyar a la economía local se ha puesto muchísimo más clara, entonces tratamos de comprar más local. Tratamos de monitorear nuestra salud un poco más, todavía no tenemos todos los tools ni las herramientas, pero en fin, lo vamos a tratar de implementar, ¿no? Necesitamos obviamente remodelar el espacio en nuestras propias casas, tener espacios divididos entre donde trabajo y donde vivo. Estamos pues estableciendo nuevas reglas y nuevos tiempos en casa, tratando de recuperar pues este concepto de hogar y de sweet home, a pesar de que ahora el sweet home esté invadido por pues nuestra vida profesional, ¿no? Estamos replanteando de manera mucho más amplia y existencial el valor del trabajo y el del consumo. O sea, necesito tanto y necesito hacer tanto en mi vida productiva, o puedo arbitrar de manera diferente entre mi tiempo propio y mi trabajo, entre mis deseos individuales y mis deseos colectivos o familiares. En definitiva, hay tres partes súper importantes que la gente está haciendo hoy, ¿no? Está buscando protección y refugio, está buscando optimizar, es decir, hacer más con menos con sus hábitos, y por otro lado está buscando transformar, ¿no? O sea, más que sostenibilidad en general del planeta, etcétera, hoy lo que va a empezar a buscarse de una manera más clara es la sostenibilidad del propio estilo de vida, ¿no? Y así las marcas también deberían ofrecer, cuanto más tiempo pase, ¿no? Deberían empezar a ofrecer acciones e iniciativas relacionadas de alguna manera con esas fases temporales en las que estamos, ¿no? Esas fases temporales que está pasando el consumidor. Por un lado, de manera transitoria, hay que enfocarse en la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque hoy nos ponemos súper en riesgo si no protegemos a nuestros empleados, por mucha comunicación que hagamos above the line y por mucho que tratemos pues de hacer la mejor campaña, ¿no? Si no estamos cuidando a nuestra gente, obviamente eso va a salir a la luz y pues no va a tener la repercusión esperada, ¿no? Por otro lado, hay que humanizar la marca. También llevamos hablando de Human Brands mucho tiempo, pero pues hay que hacerlo de verdad, ¿no? Porque sí hay que quedarse cerca de la audiencia, no hay que estar buscando tanto como el profit o el ROI directo, ¿no? O sea, como que la humanización se vuelve clave de conexión. Hay que reflexionar la estrategia, ¿no? Y redirigirla hacia los sectores que están en guerra, ¿no? Como los servicios médicos, los trabajadores de lo público, etcétera. Hay que facilitar el apoyo a la comunidad y el crowdfunding. Hay que fortalecer la presencia de productos y herramientas que sean relevantes en esta situación. En definitiva, podemos trabajar sobre el greater good. Ahora bien, ¿qué decir sobre esto? Este espacio es uno de los más saturados al momento. ¿Por qué? Porque efectivamente en esa fase temporal todos pensábamos que iba a ser transitorio, entonces empezamos todos a trabajar aquí, ¿no? Y se habla de los héroes sin capa. Hoy más que nunca tenemos que hacer esto. Estamos todos utilizando los mismos discursos. De hecho, por ahí hay un comercial en YouTube, ¿no? Que, bueno, como una recopilación de comerciales donde precisamente se dice que todos están haciendo exactamente el mismo comercial, ¿no? Entonces, este espacio comienza a estar saturado y comienza a estar saturado porque lo transitorio ya se está difuminando, o sea, casi vemos que esto vino para quedarse, ¿no? Por lo menos para quedarse un tiempecito, y entonces, ante ese tiempecito hay que comenzar a adaptarnos, ¿no? Entonces, ¿qué decir a las marcas? Pues sobre todo no esperar la normalidad, porque no va a pasar, al menos en el corto plazo, ¿no? O sea, ya se está hablando de 2021 y estamos en abril y hacia allá es donde se están enfocando los esfuerzos. Y 2021 no necesariamente va a ser igual que lo que estamos representando hoy, ¿no? Entonces, bueno, piensa en líneas de productos temporales, acelera las soluciones planeadas, que sean más relevantes, ¿no? Pero sobre todo crea nuevas. Hay que revisitar la cadena de valor y favorecer la economía local. Todo ello para ser un useful brand, ¿no? De hecho, hemos trabajado un documento sobre useful brands que compartimos en redes. A quien le interese, por favor, que nos lo pida, porque, bueno, han estado trabajando en ese sentido. Y por último, en la parte de transformación, pues este tema del liderazgo, ¿no? Cómo lo agarramos, o sea, liderar el cambio positivo y acompañar la transformación, pensar un poco en lo nuevo, ¿no? ¿Qué otros canales de distribución, qué nuevas formas de transacción? Creemos que el valor del dinero también ahí va a ser muy relevante, ¿no? Ese tema del trueque o nuevas monedas. Nuevas iniciativas de modelos colaborativos,
crear cadenas de valor incluyendo a los más desfavorecidos o incluso monitoreando segmentos de nicho, ¿no? Estos de los que siempre hemos huido porque pues, no traen volumen o no son el grueso de la población, hoy nos pueden dar pistas muy claves de hacia dónde va la cosa, ¿no? Entonces, ahí viene este tema que llamamos como experientiality, ¿no? Porque ni siquiera es reproducir experiencias, porque la parte de experiencias va a quedar un poco en duda, dado que quizá no vamos a tener los recursos, pero cómo podemos recrear la sensación de que sigues teniendo experiencias, ¿no? O sea, reproduciendo un poquito el free living. ¿Qué va a pasar si no viajamos? ¿No? Pues a lo mejor viajaremos más local. ¿Qué pasará si no podemos ir a bares y restaurantes? Pues habrá que repensar nuestro modelo de ocio, ¿no? O crear alternativas superiores. Resumiendo, ¿no? Si lo vemos en un one shot, lo que vemos es que en esta parte transitoria la gente está pidiendo protección y las marcas están ofreciendo un greater good, ¿no? Que está bueno, pero sería, si lo ponemos en términos del COVID, podría ser la fase 1 de accionabilidad de marcas. Un segundo paso adaptativo, donde la gente está pidiendo optimización y nosotros podemos reempoderarles para que pidan otras cosas, ¿no? Que sería la fase 2. Y una fase 3 que tiene que ver con un estilo de vida sostenible y una experiencialidad que las marcas podrían ofrecer para entre todos llegar a la transformación pues de los problemas sociales que nos encontramos hoy, que se resumen básicamente a uno, pero que va a generar muchos otros y muy relevantes, ¿no? Y bueno, lo que tenéis aquí al lado son algunos ejemplos de marcas que ya están operando hacia ese lugar y bueno, y que pueden dar buena cuenta de qué hacer ahí, ¿no? Pero la idea es que, pues quizá hoy estamos aquí, pero vamos a ir subiendo poquito a poco hacia la parte más transformacional, ¿no? Quiero decir algo, claro. acerca de la nueva experiencialidad, que puede sonar un poquito abstracto. Creo que lo que está pasando en este momento, bueno, particularmente gracias a la quinta G y otras tecnologías, bueno, realidad virtual y aumentada y todo, se está tratando de como copiar la experiencia existente, ¿no? Conciertos, partidos deportivos, pero no, la gente no está feliz, en realidad se harta, porque ahora se está tratando de reproducir lo que existía antes y la verdad no funciona. Lo que vamos a tener que hacer es inventar nuestras formas de experimentar. No sé si por ejemplo, habrá muchísimo más sensory marketing y a lo mejor la experiencia de Starbucks pues, va a tener que tener muchísimo más sensorialidad en los entregables de Starbucks a domicilio. A lo que voy es que no se trata solo de sustituir o replicar, sino que se trata realmente de inventar nuevas formas de experiencia. Uh-huh. Y bueno, y sobre todo este Brave New World, ¿no? Va a tener que proponer cosas nuevas, incluso si son efímeras, y contribuir a crear soluciones, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque, insisto, se acercan mucho a nosotros clientes diciendo, es que no quiero parecer oportunista, es que pues, la gente no está en este punto. Pues, la gente necesita que les demos vías de escape y salida a esta situación, ¿no? O sea, la gente hoy está abierta a probar nuevas soluciones para confrontar los nuevos contextos. Esto es bien interesante porque muchas marcas han paralizado su acción. Y sabemos, por el Behavioral Economics, el Behavioral Science, que los grandes cambios de hábitos se producen vinculados a life events, a eventos de vida, ¿no? Sin embargo, muchos de nosotros no les estamos acompañando en este gran evento que muy probablemente no se reproduzca, por lo menos a nivel global, o esperemos, finger crossed, ¿no? Esperemos que no se reproduzca pues muy pronto, ¿no? Aunque sabemos que va a haber rebrote o así. El tema es que esto está pasando ahora y la gente está introduciendo nuevos hábitos y nuevas marcas en sus vidas, ¿no? Y quien esté ahora es muy probable que se quede después, ¿no? Obviamente hay que conectar con las nuevas emociones también. El tone and manner es súper, súper importante y eso lo tenemos que considerar. Y va a haber nuevos comportamientos, justo, ¿no? Las marcas más proactivas y que mejor se adapten a estos cambios de vida van a generar más engagement y más bonding y es probable que después no se vayan, ¿no? Por lo tanto, existe la oportunidad de pasar de una innovación que siempre mirábamos si era rentable, si esto, ¿qué me va a traer después? Así, a una innovación más intencional de crear vínculos verdaderos y conexiones significativas, ¿no? Y bueno, para regresar un poco a esa idea de progreso, que era lo que nos unía, tenemos que saber que el progreso se está reconceptualizando desde ya, ¿no? Y digo, tenemos que asumir esto casi a un nivel personal, porque afecta a todas las esferas de nuestra vida, pero también como instituciones y como marcas, ¿no? Hoy
mientras antes progreso era movimiento, ahora también va a ser ahorro o cierta paralización, ¿no? Cuando este pico pase, va a ser lenta la recuperación del ritmo y hay algunos sectores como el turismo o el entretenimiento que ya se habla de meses o de años, ¿no? ¿Cómo se va a reactivar? ¿Cómo se va a hacer esa readaptación, ¿no? Veía ayer un dato que justo España es el país que más vive del turismo y seguido de México, ¿no? Entonces, se están haciendo laboratorios de reconceptualización del turismo, se está haciendo una prueba piloto, por ejemplo, en Canarias, para ver cómo se puede trabajar. Más que tratando de solucionar el problema, lo que está haciendo la gente es tratar de cómo integrar el problema a sus vidas, ¿no? Y esto siempre hay una frase por ahí muy famosa que dice, si un problema tiene solución, no es un problema, y si un problema no tiene solución, tampoco es un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos integrar este problema en nuestras vidas y reinventar desde ya nuestra cadena y nuestra propuesta de valor, ¿no? Después, progreso, hasta ahora era crecimiento. Bien nos irá si no perdemos, ¿no? Sí. Está hablando de recesión, de depresión, de desempleo, la caída del crudo, ¿no? O sea, vamos a tener que recuperarnos antes que seguir creciendo, ¿no? Entonces, para crecer deberíamos poner el contador a cero, ¿no? El pasado ya no es referencia, es como cuánto voy a crecer desde hoy hacia adelante. Incluso repensar ciertos sistemas que tenemos muy integrados, ¿no? Como el sistema laboral, ¿no? Podríamos hacer un sistema laboral más igualitario. Podríamos trabajar 4 días en lugar de 5, aunque ganemos menos. Pues todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? Y bueno, progreso también era consumo y va a seguir siendo. Vemos datos, salió una noticia ayer de China que en un solo día habían vendido, ¿dónde era? Así es, en China, en Hermès, vendieron en una sola tienda 2.3 millones de dólares. Ajá. O sea, en un solo día. En un solo día, 2 días después del desconfinamiento. En la reapertura de mercado, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto está atravesado por los valores culturales que tiene cada sociedad y es muy probable que una sociedad como pues, las sociedades china o otras sociedades asiáticas van a querer no renunciar a lo que tenían, ¿no? Y a lo que estaban empezando a acceder. Sin embargo, otras sociedades más maduras, como pueda ser en Europa, quizá hayan aprendido el escarmiento y ya sea como, pues, vamos a repensarlo, ¿no? Y vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, aun cuando la mayoría queremos volver a la normalidad, creemos que también es nuestra responsabilidad de decir qué debe ser normal, ¿no? Porque podríamos poner límites, ¿no? En el tráfico, en los desperdicios, en la sobreproductividad. Ya hemos visto que se puede, chicos. Entonces, si se puede, ¿por qué no llevar a cabo algunas de estas cosas, ¿no? Necesitamos seguir haciendo turismo depredador, necesitamos seguir con los viajes de negocio. No sé, deberíamos como repensar muchas cosas, ¿no? ¿Por qué estábamos minimizando la importancia de los trabajadores manuales cuando sabemos que son tan relevantes, ¿no? Entonces, bueno, hay que mantener nuestro estilo de vida, sí, pero de una manera más enfocada, ¿no? Además, podríamos mantener y reforzar algunas cosas que también nos gustan, ¿no? ¿Quién no querría seguir viendo limpios los canales de Venecia, ¿no? O los animales que de repente aparecen en las ciudades porque era su espacio y se lo habíamos quitado, ¿no? O un consumo más consciente, o el trabajo desde casa, o un menor uso del coche. Hay muchas cosas que podemos repensar y que podemos poner pues a discusión, ¿no? Para ver qué cosas sí nos conviene y qué cosas nos convienen, ¿no? Pero poniendo en el centro lo que nos beneficia a todos, no solo unos pocos, ¿no? Puede sonar un poco utópico, etcétera, pero son reflexiones que se están llevando a cabo hoy. Obviamente esto se nos puede olvidar pasado mañana, en cuanto todo sí realmente vuelve a la normalidad. Pero de nuevo, cuanto más tiempo pasa y menos transitorio sea, más difícil va a ser que eso ocurra, ¿no? Esto está dejando un tatuaje en todos nosotros. Y bueno, y también evitar un poco después la paranoia, la xenofobia, la estigmatización de los enfermos, la polarización. Tenemos que luchar para construir un puente nuevo, ¿no? De valores que nos unan, incluso tratar de evitar el ostracismo y la exclusión de los más mayores, ¿no? La inclusión debe ser un eje rector y no solamente hablando de cultura organizacional, ¿no? Y así, incluso estando polarizados, esta crisis cambiará el paradigma de lo individual, ¿no? Lo que está claro es que nos necesitamos unos a otros, que dependemos los unos de los otros para sobrevivir. Si yo no estoy contagiado y tú estás contagiado y yo estoy contigo, pues me va a ir mal, ¿no? Espero que queráis no. Entonces, bueno, en esa afectación tenemos que buscar la resiliencia y cómo resetear, ¿no? Estas reglas del juego
En términos de salud, obviamente la ciencia, lo público, va a tomar de nuevo autoridad y va a haber más investigación y más inversión, por lo menos hasta que encontremos la vacuna, ¿no? En términos económicos, parece que se van a dar nuevos métodos de intercambio, va a haber un consumo más nostálgico y nostalgia de consumo a su vez, con cobertura de necesidades básicas y proteccionismo, y en el estilo de vida vamos a buscar alternativas que nos ayuden a mantener nuestros core social values, pero que al mismo tiempo reinvente un poquito las normas sociales, ¿no? Y no nos gustaría dejar pasar por alto qué va a pasar con la política, ¿no? Cada vez se está calentando un poquito más el ambiente y se está viendo un poco China en contra del mundo, ¿no? Y pues eso también puede generar una afectación todavía mayor, ¿no? Pero bueno, no os pongáis tristes, la verdad, nada es seguro, ni sabemos bien qué va a pasar, y la recomendación sería revisita, ¿no? Revisita tu esencia, ve cuáles son tus valores, toma acción de esos valores y sobre todo, sé valiente, ¿sí? Muchas gracias a todos. Vamos a abrir ahora el espacio de preguntas. Maite nos va a ayudar con eso. Aquí hay una pregunta que nos dice si podemos explicar un poco más sobre el experimento de las Islas Canarias para el sector turismo. Bueno, la verdad, no tengo tanto nivel de profundización, pero lo que se está haciendo es como revisitar el modelo de hotelería y el modelo de hostelería y ver cómo se pueden cumplir ciertas normas sociales ahora impuestas, ¿no? O sea, por todo lo que tiene que ver con la distancia física, cómo se puede seguir celebrando, ¿no? Sí, a pesar de que se introducen esas cosas, y no solo afecta a este tema del experimento de Canarias. Os busco información y os lo envío, pero afecta también, por ejemplo, a los cines, ¿no? Si pensamos en que vas a poder volver al cine, pero en social distancing, dices, ¿para qué voy a ir al cine? ¿No? Si voy con mi novio y tengo que estar a 1,5 metros, pues me quedo en casa y veo Netflix, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar esas cosas que van a convertirse en esenciales en el user experience, ¿no? Perfecto. Aquí hay otra pregunta de Daniel Rodríguez que dice, ¿cuál fue la metodología que usaron para llegar a estos insights? Sí, como decía al principio, lo que hicimos fue algo que nosotros hacemos muy frecuentemente, algunos amigos de la audiencia lo saben bien, es algo que llamamos InfoShake, o sea, revisar muy bien toda la información que se está publicando, que en este momento es mucha, y aparte tenemos todos los trackings internos de la arriba, que nuestros compañeros están, como decía al principio también, haciendo día a día, y además sumamos entrevistas con expertos, hablamos con epidemiólogos, con antropólogos, sí, a nivel global, no solo en México. No, antropólogos especializados en el desastre y la reconfiguración de las sociedades después de los desastres. Y también estamos haciendo muchísimo trabajo de coaching en comunicación. Es una cosa rara porque es un producto que siempre teníamos en nuestro portfolio y pues no tenía tanta salida, y ahora es como nos llaman precisamente para eso, ¿no? Y hacemos una labor simplemente de, ¿crees que esto va a ser oportunista o crees que esto no? Y sobre eso vamos trabajando. Ok, aquí hay otra pregunta que está interesante, que es Juan Pablo de León. ¿Cómo propones revisar tu esencia? Ajá, bueno, o sea, cada uno tiene, mira, justo hablábamos un poco cuando repasábamos la presentación, hablábamos de esto. Chicos, veníamos de el propósito de las marcas, la sostenibilidad, todo eso, pero parecía que lo estábamos haciendo como a medio nivel teórico, ¿no? O sea, porque realmente todos deberíamos conocer nuestra esencia, cuál es nuestro why, hacia dónde queremos construir, para qué lo estamos trabajando, ¿no? Pero hay que hacerlo de verdad, o sea, real, ¿cómo gano relevancia? Viendo si tengo valores que conectan con la sociedad de hoy. Y si no los tengo, los tendré que comenzar a construir, ¿no? Porque este cambio, este shift ha venido para quedarse, ¿no? Ok. De Naim Ocampo, en cuanto a la educación, donde prácticamente de un día a otro todo es virtual, ¿saben si alguien está haciendo un estudio al respecto? Porque es cambio a profesores, currícula, clases sociales, bajas que no tienen internet, tampoco computadoras, y padres que están haciendo pues varias tareas al mismo tiempo. Sí, es súper interesante la pregunta porque creo que damos a entender en la presentación, pero si no, lo quiero reforzar. Nosotros estábamos enfermos antes del COVID, o sea, ya había muchas cosas que no funcionaban y que el sistema se resistía a cambiarlas, ¿no? Creo que el homeschooling era algo que ya medio emergía, ¿no? Y que
era algo a lo que las propias instituciones, los profesores, etcétera, se resistían porque no lo veían viable, ¿no? Y hoy está funcionando, ¿no? Hoy se está empezando a trabajar por proyectos, a través de retos, que era algo que ya existía previamente, pero que ahora no nos queda otra, y sobre eso se está trabajando, ¿no? No sé si se están haciendo estudios al respecto. Sé que es un tema súper relevante, que venían haciéndose muchos estudios anteriormente, y esto está siendo un acelerador, ¿no? Justo al ver que no es un cambio transitorio, sino que va a ser más bien, se está llevando a la adaptación, ¿no? De hecho, tengo cerca muchos profesores que hoy están viendo cómo enseñan las mismas materias en remoto, ¿no? Por fin. José Manuel Urquijo dice, en lo político, ¿qué pedirán los electores? ¿Cómo están afectándose las emociones de los ciudadanos en este momento? Yo creo que lo que piden, sobre todo en este momento, es transparencia, comunicación, certidumbre, ¿no? Y sobre todo eso, que haya liderazgo, o sea, que real alguien por lo menos se atreva a decir, mira, va para acá o va para allá. Y nos podemos equivocar. Y hay espacio para el error, ¿no? Aunque sabemos que, pues, obviamente, en la política cuando te equivocas pues, es muchísimo peor, pero sí hay una demanda clara de que alguien me diga qué hacer o que alguien me diga hacia dónde caminar, ¿no? Que creo que sí corresponde bastante a la fase un poco de repliegue y de pasividad, donde la gente está todavía en integración del shock y necesita muchísimo más atención y protección y guianza que otra cosa, pero después van a venir las dos otras fases, la fase adaptativa y la fase transformativa, que es súper interesante e importante en el ámbito político, obviamente. En la fase adaptativa, pues la gente quiere recuperar control sobre lo que tenía. Entonces es un tipo un poco más empoderador e inspirador de reassuring, ¿no? Y diría que va a tomar relevancia la comunidad política, no solo los partidos en sí mismos o las personas, sino cómo nos ponemos de acuerdo. Esto también te lleva a, ¿no? ¿Cómo te pones de acuerdo con él? Porque esto es un bien común para todos, ¿no? Exacto, y creo que ahí la colaboración también es clave, ¿no? Hay varias marcas que ya están haciendo iniciativas de, pues, cómo sacamos ideas para poder actuar post-COVID, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si las marcas están preguntándole a los ciudadanos, lo que esperan es que también haya esta colaboración, ¿no? Y no solamente de marca a ciudadano, es de marca a ciudadano, a instituciones gubernamentales, a políticos, a económicos, etcétera. Entonces, creo que es un buen momento para realmente crear sinergia entre diferentes instituciones. Aquí hay otra pregunta de Brenda Sánchez, que dice, ¿cómo podemos ir evolucionando el tono de la comunicación en estos tiempos y cómo debería de ser después de la pandemia? Ajá. Bueno, o sea, es casi voy a sacar la bola de cristal y creo que el tono de la comunicación depende muchísimo de cómo hayas sido hasta ahora como marca. O sea, hay un tema de consistencia, obviamente. Entonces, si nunca has hablado de nada emocional, si nunca has conectado desde ahí, hoy hablar de emocional se puede vivir como muy, muy oportunista, ¿no? O sea, es un caso muy específico que hay que repasar marca por marca, esa es la verdad, porque no se puede hacer una assumption genérico. Hay unos niveles como los que hemos presentado, pero no necesariamente te puedo dar una respuesta. ¿Y cómo será después? Va a depender de cómo sea el después. Yo no sé cómo va a quedar esto después. Pero sí te puedes otra vez apalancar de las tres etapas que cristalizan en el estado, el mood, el mindset de la sociedad, ¿no? Hay que monitorear. Hay que monitorear esto. ¿En qué fase estamos en México? Estaba diciendo, todavía en shock, requerimos mucha protección, contención, etcétera, pero nos vamos a mover a algo más adaptativo, donde hay que reempoderar un poco a la gente, no de manera excesiva, porque la gente sí ha sido afectada, pero sí ahí se trata de inspirarlos en el tono, de empoderarlos, y no tanto de apapacharlos y contenerlos. Sí. Y después tendrás la tercera fase, pero se tendrá que ajustar a lo que estaremos monitoreando y viendo, pero que sea la fase transformativa, ¿no? ¿Qué de nuevo le puedes aportar a tu consumidor? Y hace un par de días salió un artículo donde, bueno, era una encuesta en Estados Unidos, pero donde decía, no recuerdo bien el dato, pero creo que era menor al 20%, la gente por debajo del 20%, creo que era el 8%, la verdad. El 8% de la gente era el único porcentaje que pensaba que las marcas no tenían que decir nada en este momento. O sea, la gente está esperando que les digamos cosas. Perdón que insista en el mensaje, pero es relevante. Aquí tenemos otra pregunta de espectador anónimo, que es muy secreto su nombre, que dice, en términos de hábitos, ¿cuáles consideran que serán ya permanentes en todos estos
tiempos de crisis que se fueron adquiriendo justo en la pandemia, ¿no? O sea, Pues, ¿cuáles podrían quedarse fijos? Pues mira, la verdad va a ir poco a poco. Claramente los hábitos de higiene también. Creo que los hábitos de salud, si con el tiempo adecuado, también podrían estar muy reforzados, ¿no? Y además se va a reconceptualizar también como la salud al hogar, que es algo bien interesante, ¿no? Como que esta vuelta a ese espacio seguro. También creo que la gente no va a salir a la calle tan rápidamente, ni va a recuperar los eventos públicos tan rápidamente. O sea, el miedo deja un pozo y va a haber que reasegurar mucho que todo está controlado, ¿no? Entonces, todo eso va a ser progresivo. Y obviamente va a depender de los segmentos de edad, ¿no? O sea, la gente mayor va a estar mucho más temerosa. Se habla incluso de posibles agorafobias, después de pasarte semanas en tu casa, ¿no? Pues de repente salir y ponerte en contacto con otras personas. Obviamente en México no es tan obligatorio ese confinamiento, pero en otras partes del mundo pues así es, ¿no? Sí, también podríamos pensar en cosas que pensabas que no podrías hacer y que ahora sí haces, ¿no? Por ejemplo, trabajar en tu casa a lo mejor puede ser algo mucho más continuo, o no sé, darle clases a tu hijo en línea también puede ser algo que antes pues no veías posible y ahora pues si empieza todo a transformarse puede ser mejor, ¿no? Y probablemente no sea negro ni blanco, vamos a quedarnos en los grises, ¿no? O sea, ¿será que no volvemos a las oficinas? No, pero a lo mejor necesitamos oficinas más pequeñas, donde sean posiciones rotatorias, donde no necesariamente todos tenemos que estar ahí al mismo tiempo, ¿no? Pero plantear todas esas posibilidades nos va a ayudar a que nosotros decidamos construir el futuro. Hay otra pregunta que dice, pensando en retail, ¿cuál o cuáles son las tendencias que ustedes visualizan en cuanto al comportamiento de compra del shopper? Bueno, la verdad es que primero el retail se está reposicionando como un aliado, que hasta ahora no lo era tanto, ¿no? Por ejemplo, en España salió el dato que el retail era la industria mejor valorada en estas 2 semanas, en estas 2 últimas semanas, ¿no? Entonces, ahí, pues creo que de nuevo no es blanco ni negro. Obviamente el e-commerce va a salir reforzado de esto porque la gente se ha visto obligada a utilizarlo y va a encontrar muchos de sus beneficios, pero también los espacios físicos van a tener su labor, ¿no? Y en términos de compras, lo que nuestro tracking dice que más ha crecido tiene que ver sobre todo con productos relacionados con higiene y con salud, para tratar de fortalecer tu sistema inmune, productos relacionados con la indulgencia, pero no una indulgencia como más premium, si me lo permitís, ¿no? O sea, una indulgencia que me puede ayudar a reproducir en cierta medida lo que no puedo obtener de fuera, ¿no? O sea, que me pueda hacer una receta como en un restaurante, que me pueda comprar un producto de calidad, que me pueda beber pues una cerveza artesanal, ¿no? Vale. Hay otra pregunta y haremos 3 más y vamos a cerrar, ¿vale? Entonces, dice Jaime C., ¿cómo puede comenzar a levantarse internamente una empresa? Hablando de cultura organizacional, forma de trabajo, y no sé, ¿hay algún plan de recuperación cuando todo parece pues muy incierto aún? Pues volvemos a lo mismo, depende un poco de dónde partes, ¿no? O sea, si tu cultura organizacional era inexistente y tus empleados nunca te habían importado lo suficiente, estabas más en el valor de la producción que en el valor humano, pues probablemente te cueste bastante, ¿no? Que ahora esas personas te devuelvan como parte de su compromiso, etcétera, ¿no? Y claramente se tienen que sentir protegidos, ¿no? O sea, todos sabemos, porque insisto, ya estamos en esa fase adaptativa y no tanto transitoria, todos sabemos que nos estamos jugando un poquito el cuello, ¿no? O todos por lo menos tenemos esa sensación, que tenemos mucho que perder y no sabemos si tanto que ganar, ¿no? Entonces, de nuevo, todo lo que pueda hacer reasegurar esos sentimientos, dar certidumbre, comunicar, súper importante, cómo realizamos la comunicación de manera adecuada, ¿no? Aquí hay otra pregunta, que si tenemos algún dato de los principales motivos por los que las personas siguen viajando, ¿no? Y qué tiempo creen que sea prudente para que la gente comience a viajar de nuevo. Bueno, hay gente que todavía no tiene la vivencia. Hay unos perfiles que ha desarrollado de la Riva que están buenos, se publicaron ayer en redes por si los queréis buscar, pero más del 60% de la población está muy preocupada con el problema. Pero también hay parte que dice, ay, ¿no? Estás exagerando, ¿qué te pasa? No dramatices. Entonces,
Eso puede afectar, obviamente, a que no asuman cierta responsabilidad. Eso cambia en la medida en que se va acercando a su círculo próximo el problema, ¿no? En cuanto empiezas a ver que hay un caso del tío de un amigo que tiene coronavirus, ¿no? Ahí va cambiando, ¿no? Y cuando se recupere, yo creo que se va a recuperar de una forma totalmente diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, el turismo va a ser mucho más local y no tanto internacional. Meterse en un avión va a generar, ya genera, ¿no? Como mucho mal rollo, porque dices, bueno, voy a estar ahí con muchas personas que no conozco, no sé si han pasado los controles suficientes y así. Y creo que va a haber medidas ajenas a cada sector que van a tener que ser implementadas, ¿no? Por ejemplo, si se empieza a hacer lo del control de localización de contagiados, ¿no? A través de apps móviles, como se está aplicando en otros países, pues eso dará más certidumbre y la gente se lanzará más a viajar, ¿no? Pero sí, las estimaciones van a 2021. Perfecto. Y otra pregunta es, en cuanto a los streamings y las ganas que tienen las personas de vivir experiencias en vivo, porque pues casi siempre nos dijeron que afuera estaba lo divertido y no en nuestras casas, ¿a partir de cuándo sería positivo para las marcas patrocinar un concierto o un festival? ¿Consideran que después de esto más empresas se interesen en los eventos de entretenimiento en vivo o que siga siendo digital? Bueno, primero, creo que es una pregunta que habla mucho de volver a una normalidad, que cuestionamos, ¿no? O sea, no creemos que vayamos a volver a esa normalidad tal cual. A lo mejor, no sé, si me imagino un concierto, a lo mejor es un concierto petit comité de 35 personas, ¿no? A lo mejor pago más, pero pues accedo de otra manera, reconceptualizo la experiencia, ¿no? En cuanto al rol de las marcas, yo creo que tienen que sentirse seguros. En el momento en el que se sientan seguros, podemos relanzar, ¿no? Ahora mismo, patrocinar algo en físico se vería loco. O sea, de hecho hay reacciones negativas pues en otros países en los que estamos presentes en Europa, que justo, ¿no? Han seguido... hay muchos eventos que no se quieren posponer más allá de agosto, ¿no? Y la gente todavía siente que no está preparada para en agosto volver. Creo que esa realidad es más extrema porque ha habido un confinamiento mucho más extremo. A nivel México, y conociendo un poco el valor de la indulgencia, lo que nos gusta celebrar, ya me incluyo como mexicana, lo que, ¿no? Es probable que se recupere un poquito antes. Y el valor de la fiesta va a seguir siendo muy relevante cuando todos estamos deseando ir a una fiesta, ¿no? Todos estamos deseando volver a un gathering social. Entonces ahí el valor de las marcas como facilitador de ese reencuentro puede ser súper potente emocionalmente, pero el momentum va a ser clave. Vale. Y esta es la última pregunta. Última pregunta. Y ahora os ponemos nuestros datos para que, pues, si tenéis más preguntas, por favor, lanzadlas y os las vamos a contestar todas, lo prometemos. Y también por ahí varios nos están pidiendo el documento de Useful Brands, entonces les vamos a pasar el doc en cuanto termine. Ya les pusimos por ahí en el chat que nos compartan sus mails y los pasamos, ¿vale? Perfecto. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es el efecto del COVID que creen que pueda tener ya afectación en cuanto al consumo de los niños y jóvenes, ¿no? O sea, es decir, ahorita lo que se está viviendo, que creen que pueda tener en el futuro afectación para el consumo de los niños y jóvenes. Bueno, desde luego esta generación se va a acordar de esto, ¿no? Hay muchos memes y chistes que dicen año 2035. Yo a ti te daba una cuarentena, ¿no? O sea, un padre diciéndole a un hijo, yo a ti te ponía en cuarentena. O sea, esto está dejando una huella muy clara y será bien interesante ver cómo van a ser esas generaciones que han sabido que ese riesgo existe. Cabría pensar que van a ser más valientes, ¿no? Porque van a saber que todo puede pasar y no van a tener esa sensación de control desde el principio como a nosotros nos educaron en el control. Entonces, desde ahí, pues es más probable que sean todoterreno y tengan otras capacidades, ¿no? Pero pues solo el tiempo nos lo va a decir. Perfecto. Bueno, son las 12 en punto. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por la participación, por la actividad. Por favor, feel free de contactarnos si necesitáis este documento, si necesitáis otro documento, si tenéis alguna duda. Y pues mucho ánimo porque de esto salimos fortalecidos, ya veréis. Y sobre todo hay que construir el futuro. Nosotros estamos en ello. No sé si lo logramos, pero... Bueno, os mandamos un abrazo a todos. Muchos besos. Bye. Bye. Un abrazo, bye.